Historia Confidencial con Pacho O'Donnell y Felipe Piña. Nos, los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica, reunidos en Congreso General, terno que preside al universo, en el nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al cielo, a las naciones y a los hombres todos del globo la justicia que regla nuestros votos, declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indudable de estas provincias romper los violentos vínculos que la ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de los que fueron despojadas e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Acta de Declaración de la Independencia, 9 de julio de 1816. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pacho? Hoy vamos a hablar de un tema de suma actualidad, siempre es actual en un país como el nuestro, que es la independencia, ¿no? Que sí, pero lo han contado tan planamente, ¿no? Una serie de personas, de próceres que se juntan y declaran la independencia. Sí. Y realmente, seguramente todo fue mucho más complejo, como vamos a la verdad tratar que de plantearlo hoy. Pocas veces nos pasa que el programa caiga justamente en el día, ¿no? Bueno, hoy es 9 de julio, así que bueno, es un día... Además, nunca somos demasiado fieles a la efeméride. Efectivamente. A veces nos acordamos de las efemérides. Yo creo que es interesante hablar un poquito para ubicarnos de por qué no se declaró la independencia entre el 10 y el 16, ¿no? Creo que es un tema interesante del que nos hemos ocupado ambos en nuestros libros. ¿Por qué pasaron 6 años de aquella epopeya de Mayo, ¿no? Que como todos sabemos fue el inicio de un proceso? La Revolución de Mayo en realidad no ocurrió el 25 de mayo, sino que ahí comenzaba un proceso largo, de tiempo largo, diría Brodel. Y creo que es interesante contar por qué se tardó tanto tiempo, porque 6 años en aquella turbulencia será bastante tiempo, ¿no? Es decir, cómo se fueron dando las cosas para que se demorara tanto la declaración de independencia. Bueno, la independencia hubo de declararse en el 13, ¿no es cierto? La Asamblea en el 13 efectivamente fue convocada claramente para declarar la independencia. Constituyente, además. Claro, ahí la mayoría de los delegados a la Asamblea eran integrantes de la Logia Lautaro. Y la Logia Lautaro respondía sin duda a los intereses de Gran Bretaña, o por lo menos era sumamente para que se difundiera la moda de la rebelión, digamos, colonial, ¿no es cierto?, de las colonias contra las metrópolis. Y entonces sobre la marcha, además Alvear de alguna manera dominaba la política de Buenos Aires. Aparte era el presidente de la Asamblea, ¿no? Claro, y era el poder en las sombras, digamos, y bueno, entonces hubo que cambiar sobre la marcha. Es interesante decir que la Asamblea en realidad es la que marca la ruptura en la logia, ¿no? Digamos, la logia tenía 2 patas, 2 cabezas, por decir así, visibles, que eran distintas. San Martín por un lado, Alvear por el otro. San Martín inclinado hacia la independencia y Alvear hacia una postura un poco más conservadora. Y esto se va a marcar rotundamente al final de la Asamblea, cuando uno de los resultados palpables, más allá de lo simbólico, es decir, el himno, el escudo, la moneda, todo lo que hace la Asamblea, que está muy bien, lo más palpable, lo dramáticamente palpable es el rechazo a los diputados de Artigas, los famosos diputados que venían con esas maravillosas instrucciones, que son un plan de gobierno, ¿no? Porque si uno ve lo que dice Artigas ahí a estos diputados que no pueden llegar a Buenos Aires, no son aceptados, son rechazados porque planteaban esto, y según Alvear, porque habían sido mal electos, cuando justamente eran los mejor electos y los electos en elecciones democráticas, ¿no? Que planteaban, bueno, independencia, traslado de la capital, una separación de la Iglesia del Estado, una cantidad de cosas muy modernas, federalismo, república, ¿no? Cuando todo el mundo hablaba de monarquía. Entonces, ese es un punto. Y el otro punto palpable es la conformación de un poder ejecutivo unipersonal, que es el directorio, ¿no? Y es interesante como lo cuenta el propio Alvear en sus memorias, ¿no? Donde dice: yo sentía al instante ese gran defecto, un poder ejecutivo de varias personas, que era el triunvirato, ¿no? Siendo miembro de la Constituyente, traté de sondear los ánimos con el objeto de concentrar el poder en una sola persona. No había pues tiempo que perder, y era preciso empezar por hacer en el gobierno una gran variación que pedían imperiosamente las circunstancias. Aquí está el tema del conflicto. El coronel San Martín había sido enviado a relevar al general Belgrano, y la salida de este jefe de la capital, que habíase manifestado opuesto a la concentración del poder,
me dejaba más expedito para intentar esa gran obra, ¿no? O sea, claramente esperan que San Martín se vaya y crean este poder ejecutivo unipersonal, el directorio, al que va a poner nada más y nada menos que a su tío, Gervasio Posadas. Yo digo en el libro una especie de la Rúa de aquel momento, ¿no? Un hombre que no gobernaba, sino que no gobernaba en nombre de otro. Y no lo digo por decirlo de la Rúa, sino que Posadas se defiende en sus memorias diciendo: yo goberné y no fui gobernado. O sea, si alguien tiene que aclarar esto, porque estamos mal, ¿no? Pensaba más que dormía, dice. Trabajaba y consultaba, y sobre todo deseaba el acierto y propendía a él, ¿no? O sea, una persona que tiene que aclarar que trabajaba y no dormía, que gobernaba y no era gobernado, bueno, estamos mal, ¿no? Y este era Posadas, evidentemente, hombre que era gobernado sin duda por Alvear, su sobrino, ¿no? Recordemos, como le hemos contado, que cuando por el gobierno de Buenos Aires, Alvear lo vive como que ha triunfado en la interna, ¿no? Y es cuando se reclina sobre Monteagudo y le dice: ya se jodió el hombre. Ya se jodió el hombre. Se lo dice en portugués. De alguna manera no sabía que lo estaba enviando a la gloria, ¿no es cierto? Pero, absolutamente. Lo había echado de Buenos Aires. Y aparte donde lo mandan, ¿no? A reemplazar a Belgrano, un ejército derrotado que venía Luis Capugio de Ayohuma. Sí, que ni siquiera merecía el nombre de ejército. Claro, una cantidad Parece de... que San Martín tiene que hacer toda la tarea de empezar a formarlo, empezar a instruirlo. A mismo Belgrano, ¿no? Cuando tiene que instruirlo a Belgrano, que ha sido el jefe de ese ejército que ha librado varias batallas, ¿no? Bueno, y por supuesto, como ya hemos contado muchas veces, después de Posadas, asumirá directamente Alvear el directorio y será una breve dictadura, ¿no? Yo llamo así en el libro, la breve dictadura del general Alvear, porque es una dictadura, ¿no? Es una dictadura donde hay censura a la prensa, hay perseguidos, hay fusilados, y en este contexto, todo esto tiene que ver con el miedo de Alvear por lo que está pasando en Europa, ¿no? Recordemos, en Europa cayó Napoleón, ya está Waterloo, la derrota definitiva de Napoleón, volvieron las testas coronadas, la restauración, el conservadurismo reinante, la Revolución Francesa es una mala palabra y todo lo que huele a revolución está condenado por la Santa Alianza, este agrupamiento de potencias conservadoras, a la que Inglaterra de alguna manera también adhiere por fuera de la Santa Alianza, porque no era católica, y obviamente esto lleva a dos actitudes, ¿no? Aquellos que dicen: pongamos el pie en el acelerador, es decir, Belgrano y San Martín, Güemes, los que están poniendo el pecho a las balas, digamos, y aquellos que dicen: tornémonos obedientes y volvamos al seno de nuestra querida metrópoli España, el caso de Alvear, que primero lo intenta con Inglaterra, ¿no? Aquella famosa carta, que no está de más leerla, que le manda a Lord Stranford. Por supuesto, Inglaterra no tenía... Es una carta que su nieto, el presidente Marcelo de Alvear, trató de hacerla desaparecer, y que se puede leer en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid. Bueno, dice, recordemos que se la manda a Lord Stranford porque por supuesto Inglaterra no tenía un embajador en Buenos Aires, porque no éramos una nación independiente, y bueno, sí había un embajador en Río de Janeiro, que era Lord Stranford. Dice: estas provincias desean pertenecer a la Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer a su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso. Ellas se abandonan sin condición alguna a la generosidad y buena fe del pueblo inglés, y yo estoy resuelto a sostener tan justa solicitud para librarlas de los males que las afligen. Es necesario que se aprovechen los buenos momentos, que vengan tropas que impongan a los genios díscolos y un jefe plenamente autorizado que empiece a dar al país las formas que fueran de beneplácito del rey. Llamada al pie, el rey de Inglaterra era Jorge III, demente, absolutamente demente, estaba loco, y había sido declarado insano, y había una regencia ejercida por su hijo, ¿no? Su graciosa majestad era demasiado graciosa, parece. A estas almas pretendía que nos abandonemos al Alvear, ¿no? Y claro, es interesante, ¿no? Marcar estas dos actitudes. Digo, aquellos que dicen: bueno, estamos jugados, vamos para adelante, ¿no? Claro. Y aquellos que dicen: vamos para atrás, ¿no? San Martín, Belgrano, Güemes, que tenían confianza, porque eso se ve también luego en el futuro de la historia, ¿no? Los que tienen confianza en lo propio, tienen confianza en los gauchos, tienen confianza en los criollos, tienen confianza en el coraje propio, tienen confianza en el patriotismo, y aquellos absolutamente porteños, que más bien tienden a negociar, a claudicar, a transar, que piensan que realmente la derrota es inevitable, o hasta que puede ser conveniente también. Completamente.
Y eso realmente marca una línea divisoria. Y además cómo son recordados, continúa ¿no? hasta hoy, ¿no? Cómo son recordados. Yo vengo ahora de grabar el Éxodo Jujeño, el programa que estamos haciendo con Mario Pergolini, y nos pasó algo realmente impresionante, ¿no? La producción había contratado 70 extras y vinieron 160 personas en total, gente que vino absolutamente a voluntad propia, con su ropa de época, y armaron ahí todo el Éxodo. Y en el momento que estábamos empezando a grabar, las mujeres más ancianas y las niñas empezaron a cantar una chaya, y bueno, la verdad que todos terminamos llorando, ¿no? De emoción. Y en el corte nos dijeron que esa era la chaya que había cantado la gente con Belgrano y que la sabían por tradición oral. O sea, la historia se transmite en nuestras provincias interiores de abuelos a nietos, ¿no? Y ahí los chiquitos sabían que era Belgrano, sabían que había sido el Éxodo, digamos. Y esta memoria de un personaje como Belgrano tiene que ver con esto que vos decís, la decisión patriótica, el coraje, ¿no? El haber demostrado con el ejemplo de ponerse él en la vanguardia para concretar esto. Y lo mismo pasa con estas... Bueno, y del otro lado tenés a un Alvear, ¿no? Que no solamente va a mandar esta carta, sino que cuando se va al exilio a Río de Janeiro, se encuentra con Villalba, que era el embajador español en Río, y le revela todos los secretos militares argentinos, ¿no? Sí, las tropas dónde estaba San Martín, cuál era la cantidad de tropas de armamento. Era cuando ya había caído, ¿no es cierto? Era un hombre despechado. Lo interesante es que Alvear seguirá en la historia argentina hasta el último de sus días. Sigue. Cuando Rosas lo nombra embajador en los Estados Unidos para sacarlo de Buenos Aires, porque Alvear era un tipo muy peligroso. Porque era un hombre, bueno, tenía un alto cargo en las sociedades secretas, además era un aristócrata, tenía relaciones con los sectores más pudientes. A diferencia, por ejemplo, de lo que pasará con San Martín, ¿no es cierto? Que se tendrá que aguantar un enorme exilio, ¿no? Bueno, vamos a un corte y seguimos hablando sobre la independencia. Seguimos en Historia Confidencial hablando del Día de la Independencia, hoy 9 de julio, y vamos a repetir la pregunta del concurso. ¿A qué consistió el decreto de supresión de honores? ¿En qué condiciones se dio? ¿Qué consecuencias trajo? Nos escriben a historiaconfidencial@radiomitre.com.ar. Llegaron muchos mails con respuestas correctas. Como siempre, gente que nos manda inclusive el texto del decreto. Bueno, la verdad que muy interesante. Y bueno, vamos a los premios. Por ejemplo, Mónica dice Bonifacio manda todo realmente muy interesante, absolutamente todo el decreto. Que es muy interesante porque no es fácil conseguir el texto de la totalidad del decreto. Efectivamente. Bueno, y este mes, además de los libros de Pacho y mío, vamos a tener libros de Capital Intelectual. Vamos a regalar a los oyentes, los 5 primeros oyentes ganadores del concurso. Esa colección que dirige Jorge Arterín. Efectivamente. Títulos muy interesantes de historia y política, ¿no? Como Gargarela, Feynman, Abal Medina, Zayat, etc. Aldo Ferrer. Terraño. Un libro muy interesante sobre el peronismo del 70, ¿no? 2 tomos. Claro, sí, hablamos de eso cuando estuvo Rodolfo acá. Estamos hablando de eso. Efectivamente. Hay un mail que me toca directa, que es Juan Carlos Lovera, que dice que hace años, efectivamente, hace muchos años, vio en un teatro independiente de La Plata, creo que era Teatro del Bosque, Vincent y los Cuervos, que fue una versión realmente maravillosa de un director platense, Kiko García. Y me pregunta si la obra que se está dando en Buenos Aires con el título de Van Gogh es el mismo texto. Yo diría que es una reescritura. No me había quedado demasiado conforme con aquel texto mío, y esta es una reescritura donde, con muchos puntos en común, creo que abordo esa figura maravillosa de Van Gogh desde otro ángulo. O sea que si bien es pariente, no es la misma obra. La obra sin cartel y muy bien. Sí, muy bien. Teatro Regina. Bien, muy bien. Con una gran actuación de Raúl Rizzo. ¿Cuándo cambia de teatro? Música de Alberto Spinetta. Vamos a ir a un teatro más grande en agosto, que es el Margarita Shirley. Hermosa sala. El 12 de agosto. Una muy linda sala. Sí, muy linda sala. Bueno, estábamos hablando de Alvear, San Martín, un poco... Hablamos de Posada y nos pasamos un tema que a vos te gustaba mucho, que es la relación de Posada con Artigas. Sí. Inclusive fue tema de un concurso que hicimos acá. ¿Cómo no? Cuando preguntábamos quién le puso precio a la cabeza de Artigas. Claro. Por traidor a la patria, ¿no? Fíjense ustedes lo que es... Vivo o muerto. Sí. Justamente Posada, ¿no? El tío de Alvear y el autor de este desgobierno es el que le pone precio a la cabeza de Artigas por traidor a la patria, y es uno de los grandes enemigos de Artigas. El directorio en general, ¿no? Como bien dice
Artigas le hace la vida imposible, ¿no? Esa famosa carta que le manda a Pueyrredón, donde dice que no lo dejan vivir y que le hacen la guerra. Y justamente es interesante decir que mientras el general Alvear estaba ofreciendo las provincias a Inglaterra, el protector de los pueblos libres, Artigas, estaba llevando adelante el primer congreso para declarar independencia de estas tierras, ¿no? La primera reunión de un congreso, el Congreso de los Pueblos Libres, que es llevado adelante por Artigas, el 29 de junio de 1815, en Concepción del Uruguay, en nuestro territorio, podemos decir hoy, ¿no? Es un congreso muy interesante, donde se reúnen los representantes de la banda oriental, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Misiones, juran la bandera de la independencia, la bandera tricolor, la bandera de Belgrano con el rojo de la Federación, y deciden enviar un diputado a Buenos Aires para concretar la anhelada unidad, digamos, ¿no? De ninguna manera se está planteando acá la independencia, porque no estaba para nada la idea en Artigas, sino todo lo contrario, ¿no? Creo que es interesante. Y además algunas cosas, ¿no? Me parece contrastante cuando uno piensa en aquellos decretos del directorio, como por ejemplo el de tránsito de individuos, que hemos comentado mucho acá, que decía: todo individuo que no tenga propiedad legítima será reputado en la calidad de sirviente y será obligatorio que se mueva en la papeleta de su patrón visada por el juez. Es decir, la condena a la pobreza, mientras que en la banda oriental todo lo contrario, se estaba trabajando para que la gente trabaje su tierra, reparto de tierras, la política artiguista, ¿no? La reivindicación del indígena. La reivindicación del indígena, es decir, en el sentido completamente opuesto, y uno entiende por qué le molestaba tanto a Artigas a los gobernantes porteños, ¿no? Es decir, eran dos proyectos de país claramente opuestos, ¿no? Y el gran temor era en el directorio la posible unidad entre Artigas y San Martín, ¿no? Claro. Es decir, entre los caudillos federales y San Martín. Bueno, ahí es uno de los motivos del exilio, ¿no? De San Martín. Que la historia que nos cuentan siempre lo ocultó, como que San Martín se había ido a Europa para cuidar la educación de su hija, ¿no? Un pretexto disparatado. Absolutamente, ¿no? Lo interesante de Artigas es que es un prócer de gran importancia para la Argentina, ¿no? Absolutamente. Pero sin embargo parecería como que ha sido solamente un prócer uruguayo. Evidentemente lo es porque nace en lo que es el territorio de la banda oriental. Pero digamos, si pensamos que en un momento Artigas tiene bajo su dominio a Entre Ríos, Corrientes, lo que son Misiones, por supuesto la banda oriental, Santa Fe, parte de Córdoba, realmente se verá. Y por eso es que tomando lo que vos decías, los representantes de Artigas no van a Tucumán a firmar la independencia en 1816. Sí, porque además cuando el Congreso de Concepción del Uruguay, este Congreso, manda a los diputados a Buenos Aires, son secuestrados por el nuevo director Álvarez Thomas, en una situación violenta, y entonces, y aparte se invade la provincia de Santa Fe, el directorio invade Santa Fe, ¿no? Entonces, en respuesta a esto, Artigas decide no enviar diputados. Ha salido una importante cantidad de libros sobre Artigas en los últimos años de parte de los uruguayos, donde hay una postura interesante de algunos que critican, uruguayos, que critican la actitud de Artigas no haber enviado diputados al Congreso de Tucumán. Es decir, entienden el enojo de Artigas, pero creen que fue un error político no haber estado presente en el Congreso de Tucumán, ¿no? Que es un tema interesante para pensar, si la actitud correcta fue aislarse, que finalmente va a terminar en la derrota esto, ¿no? ¿Y por qué no enviar diputados a Tucumán? Uno puede entender el enojo y puede entender el maltrato, y en todo caso sería lógica la actitud de Artigas, ¿no? Pero visto en un poco más a la distancia, históricamente, realmente pudo haber sido un error político. Sobre todo porque la reunión no se hacía en Buenos Aires. Efectivamente. Se hacía en Tucumán, ¿no? Claro. Es interesante ver cómo el tema del artiguismo y del antiartiguismo en una figura como Pueyrredón, porque Pueyrredón de alguna manera tiene que ver con el Congreso 1816. Absolutamente. O sea, Pueyrredón es el resultado de una confluencia de distintas voluntades. Es un hombre de Buenos Aires, pero es representante por San Luis, o sea que es provinciano, al mismo tiempo tiene la confianza en San Martín y de Belgrano. En fin, reúne una serie de identikits, digamos, que lo hacen aceptable para ser director supremo, pero se compromete con San Martín a apoyar la campaña de los Andes, a apoyar la independencia. Cuando Pueyrredón se instala en Buenos Aires, empieza a contagiarse del porteñismo y termina siendo, por ejemplo, todos los recursos que San Martín espera
en Mendoza para poder cruzar los Andes, para poder armar el ejército, terminan destinados a combatir a Artigas. Por ejemplo, lo que voy a decir, los ejércitos que se envían a castigar a las provincias que apoyan a Artigas, como es la invasión a Santa Fe, ¿no es cierto? Claro, acá tengo, por ejemplo, la carta de García, el enviado de Pueyrredón del Río de Janeiro, donde dice: creo que en breve desaparecerá Artigas de esa provincia y quizá de toda la banda oriental. Vaya pensando en el hombre que ha de tratar con el general Lecor, el jefe de las fuerzas portuguesas, ¿no? Que han invadido la banda oriental con el guiño de Buenos Aires. Absolutamente, y poniendo en riesgo todo el litoral, ¿no? Porque después hubo que frenarlos porque los portugueses no reconocían como límite el río Uruguay, sino el río Paraná. Entonces, hasta eso, ¿no? Una cuestión, aquí sí hay una traición a la patria, esto que se le entregaba a Artigas, con tal de sacarse encima Artigas, hacen este tipo de cosas. Y la famosa carta que le manda Pueyrredón a San Martín, no me pida más porque me van a colgar, que siempre es vista como desprendimiento de Buenos Aires, es lo que decís vos. No es desprendimiento, es que estaban ocupando los recursos y las armas en la guerra contra los caudillos. Exacto. No es que le dieron todo a San Martín, no le dieron nada, se le dieron muy poco a San Martín. San Martín se la tuvo que hablar con su cuenta y con la gente de Cuba. En realidad, ¿no? Quien apoyó a San Martín fue básicamente Chile. Efectivamente. San Martín entra en Perú bajo bandera chilena. Sí, y después el pueblo de Cuyo. Antes de eso, digamos, el cruce, básicamente el pueblo cuyano, ¿no? Sí, pero tampoco cruza los Andes con la bandera argentina, él cruza con una bandera mezcla chilena y argentina. La bandera de los Andes, ¿no? Claro. Seguimos en Historia Confidencial hablando de la independencia y veamos, decíamos, cómo llegamos a Tucumán. Llegamos a Claro, o sea, Alvear, después de esta traición, de la oferta a Inglaterra, su comunicación con el embajador español y todo lo que contamos en el bloque anterior, de alguna manera pierde totalmente el apoyo de los dos grandes ejércitos, el del norte y el de los Andes. Inclusive San Martín amenaza con renunciar, ¿no? Toda esta situación, de hecho renuncia y es repuesto. Y bueno, Alvear evidentemente tiene que renunciar, se va al exilio, como dijimos, y es reemplazado por Álvarez Thomas, quien va a convocar finalmente al Congreso de Tucumán a través de un reglamento provisorio, y ahí se convoca y se producen las elecciones de diputados para Tucumán, ¿no? Es una elección, evidentemente no como la entendemos hoy, no se puede decir que sea una elección democrática, ni muy proporcional tampoco, ¿no? Es media, la verdad que es media dedo, esto hay que decirlo, ¿no? No son, digamos, diputados electos por el pueblo en el sentido actual del término, ¿no? Por eso asombra la descalificación de Alvear con los diputados orientales que habían cumplido con una elección mucho más prolija, ¿no? En este caso, los votantes suman en distritos grandes como Buenos Aires 80, 90, 100, 120, ¿no? De lugares que tenían 40.000 habitantes, por ejemplo. Inclusive, bueno, estaban los diputados de las zonas ocupadas por los españoles que eran designados un poco de acuerdo a su lugar de nacimiento por gente de esta zona liberada del virreinato. Los primeros en llegar a Tucumán... Bueno, muy entrado, ¿no? En el siglo XX todavía las designaciones eran absolutamente a dedo, ¿no? Exactamente. Se hacían en los clubes, ¿no? En el Club de Progreso y en el Jockey Club y demás. ¿No? Vale la pena recordarlo, ¿no? Bueno, y hasta hoy te voy a decir que los partidos han logrado no hacer más internas. Exactamente. La interna es una antigüedad en este momento, ¿no? Designaciones a dedo. Efectivamente. Y la interna, bueno, sí, lo que existe como interna mejor que no existiera, ¿no? Digamos. Los primeros en llegar a Tucumán son los diputados de Cuyo, que tienen que ver con la urgencia de San Martín por declarar la independencia. ¿Cuál es la urgencia de San Martín? Bueno, en carácter de que va a emprender su campaña libertadora, con qué estatus jurídico, ¿no? Es el representante de que, como dice él en esa famosa carta, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo vamos a esperar para declarar la independencia? Y después llegan los de Buenos Aires y van llegando lentamente hasta que recién el 24 de marzo de 1816 se puede reunir el Congreso. En mi concepto, la forma de gobierno más conveniente para estas provincias sería la de una monarquía temperada, la dinastía de los Incas, por la justicia que en sí envuelve la restitución de esta casa, tan inicuamente despojada del trono, a cuya sola noticia estallará un entusiasmo general de los habitantes del interior. Palabras de Manuel Belgrano ante el Congreso de Tucumán, 1816. Belgrano propone una monarquía constitucional, moderada, atemperada,
con un rey más bien simbólico, podemos decir, y un parlamento y un primer ministro. Y esto es tomado a la chacota por los diputados porteños, particularmente por Anchorena, que dice la famosa frase de cómo vamos a tener un rey de la casta de los chocolates, cosa que habla de su ignorancia, porque el chocolate es de México, no de Perú, ¿no? De un inca. Un rey en hojotas. Un rey en hojotas. Y bueno, y al contrario recibe absolutamente verá el apoyo de San Martín, de Güemes, de la Prida, hay gente que está más comprometida con la causa. Yo tengo la impresión de que ese proyecto, por una parte, sigue la línea que también tomará San Martín. Acordemos que la principal crítica que se le hace a San Martín, inclusive muchos años después, es haber sido monárquico. Claro. Y se lo acusa de haber querido él instituirse como monarca en el Perú. Yo creo que tiene que ver, porque en ese momento tanto San Martín como Belgrano y demás están convencidos de que las circunstancias de las Provincias Unidas no son aptas para la República. O sea que la idea republicana ha derivado en anarquía, en guerras intestinas, y entonces que la idea es del orden, de una fuerza, digamos, un gobierno fuerte. Sí. Y entonces le aparece la idea de la monarquía. Pero Belgrano propone un monarca propio, es decir, yo creo que también es una maniobra para desalentar todos los varios proyectos que había de traer príncipes europeos a ocupar ese lugar. Sí, el mismo Pueyrredón tenía la idea de traerlo a Luis Felipe de Orleans. Efectivamente. Rivadavia había andado dando vueltas en Europa con la idea de traer al hermano de Fernando VII. El príncipe de Luca. El príncipe de Luca. Había habido varios proyectos. El zar de Rusia, inclusive. Claro. Lo loco es que, o lo curioso es que los historiadores clásicos hablan del exótico proyecto del Inca, ¿no? Y si uno va al diccionario, exótico es extranjero o lejano, ¿no? Y sin embargo no le resultaba exótico ni el zar, ni el príncipe de Luca, ni todos estos, sino que el exótico es el Inca, ¿no? Además, Belgrano de esa manera trataba de ganarse la voluntad y el apoyo de las provincias altoperuanas. Difícil, ¿no? Un lugar difícil, ciertamente. Claro. Por eso era un gesto político, ¿no? Un gesto político. Bueno, pero rechazado y bueno, y se pasa finalmente a partir de una comisión que se forma a tratar el tema de la independencia, que el 9 de julio, como todos sabemos, se termina aprobando con una redacción un tanto confusa, ¿no? Esto de independientes de la metrópoli, Fernando VII, sucesores, dejando un espacio interesante para depender de otras metrópolis, concretamente de Portugal, por ejemplo, ¿no? Claro, por la duda. Claro, y entonces por eso... Como le fuera a estos delegados. Efectivamente. De cláusulas reservadas y reservadísimas. Y esto desata, evidentemente, la ira de San Martín y de otra gente que logran finalmente que se ponga la otra cláusula el día 19 de julio, que es de toda dominación extranjera, ¿no? De toda dominación extranjera. Que parece un detalle, pero no es ningún detalle, ¿no? No. Y parece que ahí habrá habido algún tipo de transacción, creo yo, porque a la vez que se pone esta cláusula de toda dominación extranjera, se agrega un documento conjunto que dice fin de la revolución y principio del orden, ¿no? Que es muy interesante porque esto iba en consonancia, era un mensaje a las potencias europeas, ¿no? Como diciendo, a ustedes que les preocupa la revolución, no se preocupen, acá no hay revolución, se terminó la revolución y comienza el gobierno del orden, palabra que tendrá una triste historia en la historia argentina, ¿no? Pero digo, por lo menos se quiere decir tranquilizar a los conservadores que se acabó la revolución y comienza el orden, ¿no? Por lo menos esto es lo que se dice en ese momento, ¿no? Y yo creo que acá comienza, en definitiva, se empiezan a dar los lineamientos para lo que va a ser después la guerra civil, porque el Congreso se traslada a Buenos Aires, como bien decías vos, a pedido de los diputados porteños, a pedido de Pueyrredón, quizá por una cuestión práctica, que era que el director estaba en la capital, digamos, y el poder legislativo, de alguna manera que era el Congreso, estaba en Tucumán, en un momento donde las distancias eran enormes, donde no había comunicaciones rápidas, tenía cierta lógica, pero estaba claro que esa venida a Buenos Aires le iba a quitar al Congreso representatividad y que iba a estar en consonancia con los intereses porteños, como efectivamente ocurrió, porque nuestra primera constitución, la del 19, es hija de este Congreso, ¿no? Del Congreso de Tucumán, trasladado a Buenos Aires, ¿no? Y a partir de entonces será un apéndice este Congreso del directorio, ¿no? Así que bueno, es interesante pensar cómo sigue la política a partir de Tucumán, ¿no? ¿Qué pasa después de la independencia? Cosa de la que vamos a hablar después de la pausa.
¿Hasta cuándo esperaremos para declarar nuestra independencia? Es ridículo acuñar moneda, tener el pabellón y escarapela nacional y por último hacer la guerra al soberano de quien se dice dependemos y permanecer a pupilo de los enemigos. Los enemigos nos tratan de insurgentes, pues nos declaramos vasallos. Ánimo, que para los hombres de coraje se han hecho las empresas. Carta de San Martín al diputado Tomás Godoy Cruz, 19 de enero de 1816. Es interesante, eso estaba muy bien en el libro que escribió Galasso sobre San Martín. La extraordinaria tenacidad y convicción de San Martín de llevar adelante la campaña de los Andes. Absolutamente. Contra no solo la incomprensión, sino también con la oposición de Buenos Aires. Tal es decir que él posterga, ¿no es cierto? Porque no se puede cruzar la cordillera de los Andes cuando uno se le da la gana. Obviamente. Tiene que producirse en determinada época. En el verano. Y no es casual que el presidente del Congreso haya sido un sanjuanino, ¿no? Como fue Narciso Laprida, que con Fray Justo Santamaría de Oro y algunos más eran los delegados de Cuyo. Godoy Cruz. Claro, Godoy Cruz. Es fascinante, ¿no? Esa convicción de San Martín de que eso había que hacerlo sí o sí. La necesidad, ¿no? Que él sentía. La verdad que es una de las pocos que uno siente como la necesidad, que ve ese fervor, ¿no? De presionar positivamente al Congreso. Y yo creo que evidentemente está lo que decíamos antes, ¿no? Ampliando un poco en carácter de qué va a cruzar los Andes, o sea, de un país dependiente, de un país que va a liberar a otros y sigue siendo dependiente, que como dice él, tiene himno, tiene moneda, tiene escudo y sigue siendo pupilo, dice, de quien se dice que contra quién estamos peleando, ¿no? Y me parece que en eso es interesante el planteo de San Martín, que por otra parte tendría a desbaratar estos planes de entrega del país. Creo que ahí también ahí apunta también esto, ¿no? Es decir, realmente una verdadera independencia nacional, que obviamente debía empezar siendo política, luego se vería cómo seguiría. Yo creo que vos dirías que al mismo tiempo que se está gestando la independencia política, la independencia real, al mismo tiempo se está gestando una nueva dependencia. Claramente, ¿no? Que es la dependencia de Gran Bretaña, ¿no? Sí, que era el gran imperio. En un momento que había aprendido a ejercer su dominio a través de medios más sutiles, que ya había aprendido que no bastaba con desembarcar tropas como en el 6 y el 7, sino que ahora, y ahí creo que es una de las figuras claves de Rivadavia, ¿no es cierto? Rivadavia es el ejemplo pionero, por lo menos tan relevante, digamos, ¿no? De una política al servicio de los intereses británicos. Yo creo que es la continuidad del directorio, ¿no? Esta política central, egoísta, porteña, de defensa ultranza de las rentas de la aduana, que es el principal ingreso nacional, no provincial, sino que era un ingreso nacional, apropiado indebidamente por el Poder Central, y creo que ese va a ser el eje de la política nacional de ahí en adelante, ¿no? Entonces, cuando decimos dependencia, estamos diciendo una dependencia del puerto hacia la potencia hegemónica, de las provincias hacia el puerto, ¿no? Porque en definitiva así se operaba, ¿no? Aparece Buenos Aires como una submetrópoli de alguna manera. Claro, Artigas acusa eso, ¿no? A Buenos Aires, dice, inclusive en una frase que yo tengo en mi libro Los Héroes Malditos, cuando Paz lo va a entrevistar, ya cuando Artigas hace muchos años que está ahí exilado en Paraguay, y le dice que se rebeló contra Buenos Aires porque de alguna manera Buenos Aires había sustituido a España como un opresor de las provincias, digamos, que ejercía la misma autoritaria opresión, digamos, y de alguna manera que mandaba, como dice él, los procónsules, ¿no es cierto? Como, que eran los funcionarios que mandaba Roma para gobernar los territorios a su merced, ¿no? Bueno, y tal es así, lo que estamos diciendo es que este Congreso de Tucumán, que se traslada a Buenos Aires, va a sancionar la Constitución, como decíamos, el 19, unitaria y centralista. Para que se entienda que estamos diciendo, por ejemplo, el Poder Central nombraba a los gobernadores provinciales, ¿no? Digamos, sin ninguna intervención de los pueblos de las provincias. Y esto es lo que va a desatar, en definitiva, la guerra civil con, por ejemplo, Cepeda, ¿no? El combate Cepeda, los caudillos litorales contra Buenos Aires y, evidentemente, un nuevo escenario político en el país, aunque
Buenos Aires se demuestra con la suficiente capacidad política y militar como para imponerse finalmente, ¿no? Derrotada militarmente, pero se impone efectivamente a partir del poder económico, y surge ahí esta situación que algunos denominan como la anarquía del año 20, que en realidad, más que una anarquía, es una especie de autonomía general de las provincias, y en la que Buenos Aires también se transformó en una provincia autónoma, con el proyecto de Rivadavia, ¿no? Como bien decías vos, donde aparece Rivadavia, Martín Rodríguez, o Martín Rodríguez Rivadavia, Manuel José García, ¿no? Todo este proyecto de una especie de semicolonia. Es interesante porque los ingleses, estaba leyendo la historia de Oxford, la última edición, que es de 2004, es una historia universal muy interesante, y ponen un modelo, el último tomo, que va del 45 a la actualidad, 1945 a la actualidad, ponen el ejemplo de semicolonia, hablan de colonialismo en los países semicoloniales, y ponen a la Argentina como semicolonia inglesa, ¿no? Dando cifras elocuentes que ya conocemos, ¿no? Que 40% de la inversión británica en el exterior venía a la Argentina, todo lo que fue ocurriendo a lo largo del siglo XIX y la primera mitad del XX. ¿Podemos dar de nuevo nuestro mail? Como no, historiaconfidencial@radiomitre.com.ar, donde nos mandan comentarios y sugerencias. Acabas de lanzar una revista. Sí, Caras y Caretas, bueno, como se llamaba la revista La Patria. La verdad que es un honor poder dirigirla, y bueno, la estamos lanzando. Es una revista, es una revista mensual. Es una revista mensual de 100 páginas, de mucho material de lectura, una revista de pensamiento, para nada elitista, digamos, una revista de un lenguaje accesible para todo el mundo, pero que trata temas profundos. Te asesora María Giovane. Estamos con María Giovane, estamos con Telma Luzani, con Ismael Bermúdez, bueno, con mucha gente, con Hugo Paredero en espectáculos, que es la vuelta saludable de un hombre que sabe mucho de cine. Hugo Paredero, un querido amigo. Silvia Hugo fue en realidad el inventor, muy pionero de los programas de comentarios humorísticos sobre los errores de la televisión. Sí, un tipo brillante, realmente. Sí. Y bueno, Silvia Blechman en psicología, bueno, la verdad que Lito Nevia en música, mucha gente con secciones fijas. Con secciones fijas, y hay un tema como central por mes, que son los grandes temas que para nosotros faltan de la agenda, como en este mes va a ser el trabajo y la distribución del ingreso, el mes que viene va a ser educación, con un planteo nacional, regional, o sea, evaluar qué pasa en cada provincia, no con un enfoque portuario, digamos, sino más bien nacional. Y pensamos que... históricos te ocupas también. Sí, este mes es un reportaje a Belgrano, y hay la entrevista a Jorge Antonio, que la gente pidió mucho, que hemos hecho para Vida y Vuelta, está transcripta. Después hay un muy interesante trabajo de Telma Luzani sobre América Latina, estos conflictos como el de Bolivia, Ecuador, etcétera. Bueno, la verdad que la revista es muy completa y mucho material de lectura, que durará un mes más o menos, creo yo. A la gente le va a durar el mes para leer. Y el primer número viene con una joyita de regalo, que son un CD con las 50 primeras tapas históricas, ¿no? de Caras y Caretas. De Caras y Caretas. Así que bueno, es es un título importante de una gran tradición, ¿no es cierto?, de Caras y Caretas. Una revista, Esta es la tercera época, ¿no? Salió en la primera etapa, 1898 hasta el 41, después en el 50. Después volvió a salir en el año 91, 92. Sí, 85 por ahí. 85. Y bueno, duró poco tiempo, así que esperemos que esta sea definitiva. ¿85 fue? Sí, más o menos por ahí, por los 80. Yo creo que había sido después. Bueno, estábamos hablando de la dependencia y la independencia, y vos estabas haciendo mención a la década del 30, donde nuestro querido Arturo Jaureche habla del pacto del coloniaje, ¿no? El pacto Roca-Runciman, digamos, donde de alguna manera se sellaba la dependencia hasta por un tratado, ¿no? El tratado Roca-Runciman. Vos hablabas de Julito Roca hijo, y aquel momento, y hay que decir que hubo otro momento en la historia argentina interesante, que fue el 9 de julio de 1947, cuando el presidente Perón firma el acta de la independencia económica en Tucumán, ¿no? Creo que son dos momentos interesantes del siglo XX, evidentemente antagónicos. La verdad que aquella independencia firmada por Perón no va a durar mucho, porque la situación económica argentina no terminaba de ser sólida. Había condiciones para hablar de independencia económica. En el 47 había una prosperidad, una deuda externa inexistente, una cantidad de reservas todavía importantes en el banco que le daban al país
una condición de acreedor que nunca más volvió a tener prácticamente. Pero bueno, el gobierno peronista lo logra transformar la estructura económica del país. Eso se acompañó de las estatizaciones, ¿no es cierto? Claro. De servicios fundamentales, ¿no? Del país. Exactamente, como los trenes, el gas, que fue muy discutido, muchos acusaron que habían sido negociados, habían sido muy corruptos, pero lo cierto es que permitieron, por ejemplo, una baja importante de las tarifas y de los pasajes. ¿Sí? Yo creo que se puede decir que las dos cosas pueden ser ciertas, ¿no? Claro, Digamos, ambas. Lo cierto es que fue un mal negocio. La compra de los trenes fue un mal negocio, ¿no? El argumento que dan aquellos que defienden la operación dicen que era la única forma de hacer convertible la deuda que tenía Gran Bretaña con nosotros, lo cual es discutible en el sentido de si no se pudo negociar mejor, ¿no? Quizás se negoció ligeramente, pero estamos hablando de un momento donde la Argentina tuvo cierta independencia económica, cosa que hoy parece tan lejana, ¿no? En este momento que estamos debiendo cientos de miles de millones de dólares y con una pesada herencia, hablar de independencia económica suena raro, ¿no es cierto? Y me parece que es una pretensión válida para un país ser independiente, ¿no? Parece que estuviéramos hablando de cosas de modé, y yo no creo que no está mal pensarlo, ¿no? Una cosa es afirmar estrategias de alianzas desde una posición de independencia, y otra cosa es ser dependiente, claro, es distinto. Claro, una cosa es decidir, dignamente, altivamente, alianzas de pronto con determinada potencia, o responder a ciertas instancias que son estratégicamente válidas en determinado. Otra cosa es tener una clase dirigente, porque cuando hablamos de dependencia estamos hablando de una clase dirigente al servicio de intereses no patrióticos. Efectivamente, creo que de eso se habla, ¿no? Felipe, un gusto. Igualmente. Hasta el sábado. Hasta el sábado. Historia confidencial. Operación técnica Rubén Sandoval. Puesta en el aire Claudio Díaz Colodrero. Edición Javier Guzmán, Fabián Palacios. Locución Pablo Gazotti. Conducción Pacho O'Donnell, Felipe Piña. Producción general Carolina Gil Pose.